Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos. Vamos a buscar la Biblia y abrirla en los Hechos, capítulo 10, desde el versículo número 30. Hechos 10, desde el versículo 30. Vamos a leerla y luego vamos a estar mirando algunos pensamientos necesarios para encontrar algo de la bendición de Dios para nosotros también. ¿Ya tienen? Hechos 10, desde el versículo 30, dice así. Entonces Cornelio dijo: 4 días a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora nona, estando orando en mi casa, un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este mora en casa de Simón Curtidor, junto al mar, el cual te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación, aquel que le teme y obra justicia, Él se agrada. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, hasta el 35. Por supuesto que hay muchísimo más de la historia de este hombre llamado Cornelio. Al comienzo del capítulo se nos dice que era un soldado, un integrante de las Fuerzas Armadas de Roma, el Imperio Romano. Simplemente recordar los datos históricos. Roma conoció en su forma de gobierno al comienzo de su vigencia, se estableció como un reino. Hubieron 8 reyes en Roma y luego eso se acabó por la mala administración del último, y se dio lugar a lo que se conoce como el tiempo de la República de Roma. El tiempo de la República de Roma transmutó a lo que mayormente se conoce, y es el Imperio Romano, que conoció también la mayor expansión de territorio. Aún en los tiempos de Jesús uno encuentra en el Evangelio el detalle que Roma era presidida, gobernada, estaba como emperador un tal Augusto, y los judíos, como dice la Biblia, era una provincia romana. Dentro de lo que sería la estructura militar de los romanos, que estaban por legiones, una legión tenía más o menos 3 cortes. Las cortes eran grupos de más o menos unos 2.000 soldados. Cada corte a su vez estaba dividida en centurias, grupos pequeños de 100 soldados, y el que estaba al mando de esos 100 se llamaba el centurión. Y precisamente el detalle de acá, de esta historia, Cornelio ese era un
centurión de una compañía que se llamaba La Italiana. Pero agrega los detalles de la pequeña biografía de este Cornelio. Dice, era un hombre temeroso de Dios y hacía muchas limosnas, ayudaba a los pobres y hablaba con Dios. Tenía el hábito de buscar a Dios. Y de tantas oraciones, no dice cuánto tiempo invirtió en oración, pero en una tarde, como arrancamos la lectura de la pequeña porción de esta historia, el mismo Cornelio da ese testimonio. Como a esta hora, la hora nona de la tarde, ¿no? En detalle, los romanos dividían el tiempo, que lo podemos ver también en el Evangelio cuando Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? A la salida del sol era la primera hora. Y uno va sumando así periodos que identifica la hora nona como hoy sería a las 3 de la tarde. En ese horario, dice Cornelio en su testimonio, se me apareció un ángel. La expresión de nuestra Biblia, nuestras traducciones en la Biblia dice un ángel, pero en la realidad no todas las traducciones dicen un ángel, dice un varón con vestidura resplandeciente, con un mensaje del cielo. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria en presencia de Dios. Nosotros tenemos la Biblia completa hoy. Y la Biblia nos está marcando allí en el libro de Eclesiastés, el libro del predicador, que cuando hablamos con Dios hay un ángel de Dios anotando nuestra petición. La idea es que nosotros estemos 100% seguros de que ninguna de las palabras que decimos cuando hablamos con Dios se pierden. Esa es la idea. Tal vez algunos deciden, pastor, hay que creer en la Biblia. Si la Biblia dice que hay un ángel, hay un ángel. Bueno, como sea. Dios, a través de los ángeles, tiene un ejército de servidores. Que el salmista David en el Salmo 103 dice que Dios hace de sus ministros llamas de fuego. Hebreos está diciendo de los ángeles que son servidores de Dios y actúan bajo las órdenes de Dios para los que son herederos de esta gracia, de esta salvación. Así que lo veamos o no, aquí también en la porción bíblica que hemos escogido está diciendo que somos asistidos por orden directa de Dios por estos mensajeros, por ángeles. La instrucción en el Apocalipsis que recordamos dice la revelación de Jesucristo para nosotros. Allí hay varios ángeles que están trayendo capacitación para que Juan entendiera lo que recibía por esta profecía. Y Juan en una ocasión quiso adorar o agradecer en una posición así sumisa. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy igual que vos, igual que tus consiervos, igual que tus hermanos. ¿Quieres humillarte? ¿Quieres adorar? ¿Quieres agradecer? Agradece a Dios. Qué interesante y qué hermoso es saber que si hay un corazón dispuesto para buscar a Dios, y más que la intención de buscar a Dios, el hecho de buscar a Dios, hablar con Dios, y más que orar y hablar con Dios, el hecho comprobable que uno hace el bien, como alguien lo expresó en una frase muy usada, hace el bien sin mirar a quién, pero hace el bien, practicarlo. Da un vaso de agua, da un poco de pan, un poco de comida, deja de las necesidades fisiológicas, por lo menos da una sonrisa. Y si te da la oportunidad, comparte una expresión bella. Palabras agradables. Porque todo sube
todo suma delante de la presencia de Dios. No sé cuál es el nivel de buenas actitudes, buenas intenciones, buenas palabras que Dios tiene para cada ser humano, porque todos somos diferentes y todos recibimos un trato justo de parte de Dios, aunque algunos estén pasando por situaciones muy afligentes y tal vez no le agrade escuchar que todos tenemos un trato justo con Dios y que Dios siempre llega en el momento oportuno. Lo cierto es, como te mencioné hace un ratito nomás, hay un nivel al cual tenemos que llegar como para activar una mayor acción de Dios, ¿no? La palabra teológica sería mayor miseración de Dios, que es la acción de la misericordia. Por eso, el mensaje, las primeras palabras que Dios le manda a través del ángel a este centurión romano: tus oraciones, tus acciones han subido para memoria en presencia de Dios. Y luego le da esta instrucción: envía hombres a tal ciudad, a la casa de un tal Simón el Curtidor, dice el escritor. Allí hay un hombre que se llama Pedro. Él te va a decir lo que necesitas. Y la historia está marcando la realidad que mientras esto sucedía y se llevaba a cabo, Dios está tratando con el apóstol Pedro. Y trata de una forma especial. Puede recabar la información allí en el mismo capítulo 10. Una visión. Un gran lienzo que desciende del cielo, y dentro de ese gran lienzo toda clase de animales que la ley mosaica consideraba impuros. O sea, animales que no se debían faenar para comer. Y una orden: Pedro, levántate, mata y come. Respuestas de Pedro: no, Señor, porque nunca en mi boca entró cosa inmunda. 3 veces se repitió la visión, pero en la tercera vez, al final, unas palabras en la misma visión: hay hombres que te buscan, no dudes de ir con ellos porque yo lo mandé. Entonces baja Pedro de la azotea. En la puerta había gente preguntando si era la casa de Simón y si estaba allí un tal Pedro. Aparece Pedro: sí, acá estoy, yo voy con ustedes. Y el relato bíblico dice que fue con ellos, llegó a la casa de este centurión romano. El centurión romano había reunido a amigos y parientes para escuchar lo que traía Pedro. Tremenda la expectativa. Si era un centurión romano, evidentemente vivía bien. Tenía, como se decía antiguamente entre los romanos, una villa, un lugar de residencia que los romanos llamaban villa romana. Nada que ver con las villas que conocemos hoy. Una casa suntuosa. Por ahí, si hubiera algún agente inmobiliario, diría una casa señorial, digna para vivir, con todas las comodidades, llena de gente. Todo dispuesto a escuchar qué tenía que decir Dios a través de Pedro. Ya sabían el nombre, Pedro, y que era enviado de Dios. Ahí viene el apóstol Pedro, con toda su humanidad encima. ¿Por qué resalto eso? Porque el sentido común y la buena educación dicta: cuando llegas a una casa invitado, lo menos que tienes que decir es: aquí estoy. ¿Para qué me han llamado? Pero lo primero que dijo Pedro es algo parecido a esto: ustedes saben qué asqueroso es para un judío entrar en la casa de un no judío.
Los buenos modales. ¿Te olvidaste que Dios te dijo que no dudes en ir? Felizmente obedeciste. Pero ¿y los buenos modales? Por lo menos hubiera dicho el apóstol Pedro, bueno, aquí estoy porque Dios me ordenó que venga y listo, guardate tus puntos de vista, tus observaciones muy personales tocante a otra cultura, a otra forma de ser. Pedro es igual que nosotros, nos creemos únicos. Creemos que la única cabeza que funciona en el mundo es la mía, es la nuestra. Los demás se tienen que acomodar. Hasta que Dios, que siempre trabaja no solamente en Pedro, sino también en nosotros, usando las circunstancias de vida que nos toca vivir o que elegimos vivir, Dios sigue enseñándonos. Y Pedro allí, luego de ese saludo tremendo, escucha de Cornelio que evidentemente obvió esas primeras palabras del enviado de Dios. Y Cornelio le cuenta allí donde empezamos a leer su detalle de que estaba orando, su detalle de la visita del enviado con ropas resplandecientes, su detalle de que lo tenía que hacer venir al que gracias a Dios llegó. Y simplemente dice esta hermosa palabra que quiero resaltar y comentar un poquito. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios para oír lo que tienes que decir. No dejes de hablarnos lo que Dios te ha enseñado. Que nos muestres. Expectativa por buscar palabra de Dios. Eso habla de un compromiso real con Dios. Buscar palabra de Dios. Obedecer las instrucciones de Dios. Y tener expectativas santas de que Dios, que está presente y no está callado, no está en silencio, no solamente tiene algo para hablar, algo para decir, también tiene algo para hacer. Nosotros entendemos por la palabra que donde está el Espíritu del Señor hay libertad y sucede toda clase de milagros, de revelación, fortalecimientos, consuelos, instrucciones, alabanzas, adoraciones. Porque lo que se produce cuando estamos en la gloriosa expectativa de estar en la presencia de Dios para ver lo que Dios tiene para hacer y para oír lo que Dios tiene que decir. Qué triste sería ir a la presencia de Dios simplemente como una mera costumbre o para que los demás vean. Y la Biblia dice así, que Pedro comenzó a hablar de esta gracia, de este camino, de esta palabra, de este evangelio. Y explicaba lo referente a lo que había sucedido con Jesús. Y dice, el Espíritu Santo vino sobre los que oían el discurso. Entonces, a Pedro se le cortó el mensaje. Habló lo suficiente. No relata ni describe cuánto tiempo invirtió el apóstol Pedro para predicar. Pero dice, mientras él predicaba, el Espíritu Santo vino sobre los que oían el mensaje. Dice, y los que vinieron con el apóstol se quedaron sorprendidos, dice la palabra atónitos, de que también el Espíritu Santo caía sobre los no judíos. Bendito sea Dios que siempre rompe los esquemas mentales y las estructuras de vida de cada quien, en todo el mundo, si uno tiene disposición para conocerle y se mueve en consonancia a esa disposición. Hablar con Dios, hacer obras buenas. Entonces, la instrucción directa de Dios a su siervo Pablo.
funciona también aquí, con su siervo Pedro. Y Pedro entiende, ahora entiendo. Dios se agrada de las personas, de cualquier nación, que con sinceridad le buscan. No toda la circunstancia que le toca vivir al ser humano es la circunstancia que Dios quiere que vivamos. Nosotros elegimos circunstancias también. A veces por malas decisiones, a veces por ignorancia, a veces por el trabajo atosigador del maligno o de la sociedad pecadora. Si no tenemos fuerza espiritual para contrarrestar las presiones externas, a veces vivimos tristes circunstancias. Quiera Dios ayudarnos, quiera Dios darnos un corazón sabio para comprender cabalmente algo de Dios. Que se puede hablar con Dios en todo momento y en cualquier lugar. Allí en tu casa, en el viaje, en el lugar que estés, sea en la montaña, sea en el abismo, sea en el mar, donde sea, pone tu disposición para buscar a Dios. No es difícil encontrarlo. Dios agotó ya todos los mecanismos para que lo podamos encontrar. Y podemos encontrarlo si hay sinceridad en la búsqueda. Si lo hacemos realmente con la idea, realmente de conocerlo. Y ahí está. Y entonces los que acompañan a Pedro, que al principio se asombraron, después que vieron tremenda manifestación del poder de Dios, bautizándoles. Uno menciona, ¿y no podríamos bautizarlos por agua también, ya que Dios les dio el Espíritu Santo a ellos igual que a nosotros? Y se arma un revuelo total dentro de la sociedad judía, dentro de los hermanos judíos, dentro de los apóstoles, líderes de esa naciente iglesia pentecostal. Y hay reuniones de ministerios. Y hay que convocar urgente al hermano Pedro, porque entró en la casa de los incircuncisos. Así se llamó a los que no eran judíos. Siempre resalto esto. Gloria a Dios que nosotros hoy, en este tiempo, tenemos la palabra completa. Porque ya quedó registrado en la palabra que la verdadera circuncisión no es la circuncisión de la carne, tal cual lo siguen practicando hoy en rituales judíos, sino la del espíritu. Y dice que debemos circuncidar el corazón, que no es otra cosa que sacar lo negativo para que Dios nos dé un corazón nuevo. Esa es la circuncisión del espíritu. Esa es la transparencia del corazón que Dios desea ver en sus amados. Y de hecho, sabes que todo lo que realizamos para Dios hay que hacerlo con el corazón en la mano, si no, no sirve. Que el justo me reprenda será un excelente bálsamo que me apartará del mal, mencionó el salmista David en uno de sus hermosos salmos. Pero cuando no hay un corazón para Dios, cualquier reprensión sabe a un reto, a un enojo, a un fastidio. Pero si tienes corazón para con Dios, entonces Dios te da la lucidez más que necesaria para que identifiques qué es para tu instrucción y qué es para tu bien. Por eso predicamos. Por eso estamos invirtiendo tiempo en oración y estudio de la palabra, para que cuando tengamos oportunidad como esta de compartir algo de Dios, en primer lugar entendamos, Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y si hay una diferencia, esa diferencia la hace Dios, pero porque ve un corazón contrito y humillado y dispuesto a entender
cuál es el siguiente paso que hay que dar en la vida. Vos y yo fallamos si no tenemos divina revelación del Espíritu Santo, que trabaja en nosotros. Tal cual lo enseña el Evangelio, el Espíritu Santo está sobre nosotros, alrededor de nosotros, pero también quiere estar dentro de nosotros. Y hay una gran diferencia si estas tres áreas están ocupadas por el Espíritu Santo a que haya menos áreas ocupadas por el Espíritu Santo de Dios. De adentro te sale, dice el Señor Jesús, del corazón te sale las buenas intenciones, dentro del corazón de su buen tesoro salen los buenos pensamientos, las buenas palabras. Pero también dice lo contrario, del mal tesoro de tu corazón salen malas cosas. Y habla de las maldiciones, habla de adulterios, habla de hechicerías y habla de hipocresía y sigue la lista. Y es más, el celo santo de Dios sigue instruyendo a sus hijos. No se junten con aquellos que llamándose hermanos son fornicarios, son borrachos, son maldicientes, son brujos. Todavía Dios sigue sosteniendo a su amada iglesia y a los integrantes de esta amada iglesia. Y esta es la primera lección, el primer pensamiento de esta porción bíblica. Dios no discrimina. Entonces, como consecuencia lógica, ninguno de los hijos de Dios discrimina. Sí, pero fulano de tal vive en contra de las enseñanzas de la Biblia. Pero Dios lo ama. Y si vive, mientras hay vida, hay esperanza de cambio. Las circunstancias que se viven hace que la gente se acerque o se aleje de Dios. Pero a veces no son las circunstancias. A veces la formación que se adquirió en el hogar o en la cultura donde se desarrolló hacen que te alejes o te acercas a Dios. Pero vaya que Dios sigue tirando barreras. Vaya que Dios sigue dando oportunidades a gente de todo el mundo que le conozca, que le honre. Esta es una de las benditas porciones bíblicas que nos están hablando. Tal cual, literalmente está escrito. En toda nación, Dios se agrada de aquellos que con sinceridad le buscan. Claro, pero hay que mantener una mente abierta como para ver todas las cosas. Bueno, es un ejercicio ya es personal. No voy a entrar a cuestionar quién sabe usar o no las capacidades internas de su organismo. Pero sí sé que más allá de lo que uno es, a todo ser humano vivo le asiste la gracia de Dios, brindando oportunidades para que se le conozca y conociéndole se le honre en una vida que corresponde en algo a tanto que Dios en su misericordia envía. En este tiempo, muy aciago para muchos, no solamente en Argentina, sino en el mundo por el tema de la pandemia, hoy podemos encontrar amigos, compañeros, conocidos que sufren. Sufren porque algún ser querido está enfrentando en su cuerpo este flagelo. Y constantemente estoy recibiendo vía internet o en el WhatsApp o en el correo o en Facebook pedidos de oración por tal o cual familiar. Algunos no solamente están pidiendo así una ayuda en oración. Algunos agregan, porque es una buena persona, porque no se lo merece. Bueno, respeto todo eso. Pero ¿quién sabe si soy una buena persona realmente?
es Dios. Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Al profeta Samuel Dios le instruyó: no mires ni lo alto, ni lo bajo, ni lo lindo, ni lo feo, porque Dios no mira esas cosas. Dios mira el corazón. Y si Dios ve un corazón como en este caso, porque es lo que resaltó el mensajero celestial, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria en la presencia de Dios. En este caso, un mensaje franco, claro y directo. Pero el mensaje general es que sí, todo está escrito. El libro de Eclesiastés, el último versículo, dice: porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena, sea mala. Y algo en la vida del ser humano es esto: el oír a Dios, guardar sus mandamientos. Pero no todo el mundo oye la voz de Dios. Y podemos agregar, ni tiene ánimo de buscar que Dios le hable. Algunos, por medio de circunstancias duras y afligentes, sí. Es como que se dan cuenta que necesitan auxilio. Y algunos me han dicho: no importa si es de Dios o del diablo, necesito auxilio. Bueno, que sea Dios, porque el diablo no ayuda a nada. Dios sí te ayuda. Siempre expreso a los hermanos de la congregación lo siguiente: si Dios te ayuda y es tu amigo, Dios te da la fuerza y el poder para resistir y vencer todo mal. Pero si el enemigo, Satanás, el diablo, es el que te ayuda, no te va a ayudar contra Dios. Porque no hay consejo, no hay sabiduría y no hay fuerza contra Dios. Entonces, de alguna manera, si sabemos ya esto tan sencillo, que a todo el mundo Dios le da la oportunidad para conocerlo y amarlo y siquiera aprender a servirlo, que nosotros también tengamos el mismo corazón de Dios, al menos para orar y hacer lo que es humanamente posible de parte de uno, para que se conozca el bendito mensaje que Dios imparte para dar vida, en algunos casos para realizar milagros, en otros casos para hacer maravillas y señales. No sé cuál es la situación real, no solamente de los hermanos de la iglesia, sino de los parientes o de que alguno que tal vez circunstancialmente se enganchó con el video y quiere ver a ver dónde va que está hablando. Bueno, voy a esto. Conoce a Dios. Busca a Dios. Recibe de Dios. Y comparte de Dios. Dios nos ama más de lo que siquiera podemos imaginar. Y en ese amor, Dios todavía sigue dando oportunidades. Hay muchos pedidos de oración. De hecho, ahora mismo vamos a estar orando por las necesidades. Y si alguno tiene una necesidad personal o por ser querido, ponela ahora en la presencia de Dios. Vamos a estar orando, vamos a pedir gracia del cielo para nuevas oportunidades. Dios todavía está trayendo palabras de salvación, palabras de sanidad, palabras de liberación, palabras de consolación. Todavía Dios reparte dones y capacidades, como mencionó el relato de esta porción que hemos escogido. El Espíritu Santo vino sobre los que oían el discurso. Bueno, el escenario es ese, escenario de fe. Cuando Dios envía la palabra, recordamos, envía su palabra para hacer maravilla. No tengo duda de que Dios no ha cambiado y que Dios todavía quiere hacer maravilla. Oramos esperando en esta gloriosa expectativa de la intervención de Dios. Padre, necesitamos de ti, necesitamos más de tu presencia, más de tu bendita gracia. Padre, tú conoces cada corazón y sabes a ciencia cierta cuál es el tenor de la necesidad que ahora cada quien que está participando del video está presentando en tu presencia.
sea en este momento actual o en el momento que tú dispongas. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Envía tus dones de sanidades. Envía consuelo para aquellos que están sufriendo por la pérdida de seres queridos o pérdida de valores o recursos, así de una forma imprevista. Abre nuestra mente, el corazón y nuestros ojos también para ver tus maravillas y recibir de tus maravillas también. Padre, clamamos en el nombre de Jesús que toda la fuerza espiritual de oposición que está atosigando las vidas y que está presionando para cortar también la vida, ahora, Señor, sea expulsado en el nombre de Jesús. Y cada quien reciba, Padre, de parte tuya la fuerza, la energía, la gloria, la unción, el poder para vivir y conocerte y aprender a amarte y dar testimonio claramente de que tú has llegado en el momento oportuno. Señor, no hay imposibles para ti y nos desafías en el mensaje de la Escritura. ¿Habrá algo difícil para mí? Sin duda alguna, Padre, más allá de lo que nosotros entendemos, Señor, tú eres Dios de milagros. Padre, aún en estas circunstancias de la lucha de la ciencia para encontrar una vacuna y así proveer algo más para enfrentar esta pandemia, clamamos, Señor, amplíe tú la capacidad, Señor, sobre esos científicos y que se pueda encontrar esa cura tan necesaria. Y más allá de lo que tú tienes, oh Dios, en el corazón para bendecirnos, también nos dice tu palabra que toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y entendemos esto como una dádiva más para este mundo doliente. Pon tu mano, Señor, sobre tu amada iglesia, sobre tu amado pueblo. Señor, que haya de tu gloria lo necesario para seguir adelante. Oramos por los parientes de los pastores y hermanos en la fe que tristemente han partido de esta tierra a tu presencia. Señor, no entendemos mucho, pero también sucede que muchos de tus santos están dejando esta vida, Señor, por este problema conocido. Pero somos hijos tuyos, Señor, y nos ponemos bajo la cobertura de tu gracia para honrarte y aprender a honrarte como realmente esperas y quieres de cada hijo tuyo. Padre, ponemos todo esto en tu presencia, agradecidos, porque en tu misericordia es un hecho y nos das un nuevo testimonio para compartir de tu gracia y tu divino poder. Padre, te amamos y ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a honrarte como tú quieres que lo hagamos. Ponemos todo en tu presencia con gratitud, con alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.